Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. Hoy os voy a hablar sobre equipos de sonido. Bueno, vale, ya paro. Que sí, que os voy a hablar sobre equipos de sonido. Altavoces, etapas, amplificadores, todo lo que necesitáis saber. Porque realmente casi todos los artistas, ya sean magos, malabaristas, músicos, el tipo de artista que seáis, seguro necesitáis en algún momento un equipo de sonido, así que es bueno que estéis familiarizados con ellos. Así que ahora os lo cuento. Mi nombre es Martín Andersen y estamos en Idea Lab. Si queréis comentar el episodio de hoy podéis utilizar el hashtag de Twitter o también podéis dejar vuestros comentarios abajo del blog. Bueno, un equipo de sonido consta de varias partes. Son 4 partes principales. Una es la fuente de audio, ¿no? Que puede utilizarse, por ejemplo, un MP3 para sacar la música o un micrófono para sacar la voz. Incluso también se podrían usar instrumentos como fuente de audio. También después de la fuente de audio va a la mesa de sonido o mezclador que pues tiene varios canales, ¿vale? La mesa de sonido lo que permite es ecualizar, ajustar los volúmenes y todo independientemente. Tiene muchos canales que son mono, es decir, solo un canal. Por ejemplo, estos 4 de aquí serían canales mono en esta mesa, pero después también tiene otros 4 canales que son estéreo, ¿vale? Entonces utilizan en la entrada puedes utilizar pues canales estéreo, depende un poco de lo que necesitáis. Para la música necesitaréis canales estéreo, para instrumentos o micrófonos os valdrán los canales mono. Si por lo que sea la mesa que tenéis no tiene suficientes canales estéreo, podríais utilizar 2 canales mono, ¿vale? Para simular un canal estéreo, que también valdría. De la mesa de sonido, el sonido sale, pero sale a un volumen muy bajito. Necesitamos amplificarlo. Para eso está lo que se llama etapa de potencia. La etapa de potencia es lo que da el volumen más alto a nuestro sonido. Las etapas de potencia se miden en vatios. Mientras más vatios tengan, por lo general, más volumen pueden dar. Esta en concreto es una etapa de potencia de 2 canales de 100 vatios cada canal. Y por último, una vez la etapa de potencia nos ha amplificado el sonido, lo tenemos que sacar por los altavoces. Los altavoces también tienen un valor de potencia. Es importante que el valor de potencia de los altavoces siempre sea al menos el mismo que el de la etapa, porque si la etapa tiene más potencia que los altavoces se podrían romper. Bueno, os acabo de explicar los elementos por separado, pero también es muy habitual encontrárselos juntos. Por ejemplo, una mesa de sonido más un amplificador nos dan una mesa autoamplificada. De esta manera nos podemos evitar pues, andar llevando más trastos. Por ejemplo, también un amplificador más un altavoz como estos nos dan un altavoz autoamplificado. Y ya después, si tenemos pues, una mesa más un amplificador más un altavoz, nos dan un altavoz autoamplificado con control de sonido, que nos permitiría, por ejemplo, como este, regular el volumen de cada canal y un general, ¿no? Son bastante prácticos porque bueno, nos permiten evitar llevar más cosas y bueno, de esta manera pues tener todo en un espacio más reducido. Bueno, y la pregunta más recurrente que suele tener la gente es ¿cuántos vatios necesitamos para nuestro equipo de sonido? Y la respuesta es realmente muy amplia y sobre todo muy compleja. Sobre todo porque el volumen no se mide en vatios, sino en presión acústica. Los vatios son solo una medida de consumo eléctrico. Pero bueno, para que tengáis así un poco de referencia, yo utilizo en mis espectáculos la mesa autoamplificada que tenía aquí a mi izquierda y es una mesa autoamplificada de 500 vatios. Son 250 vatios por cada canal, ¿vale? Y me suele valer para actuar en teatros y auditorios de 200, 300 personas sin ningún problema. Si fuera una actuación al aire libre, pues realmente necesitamos un equipo más potente porque con este solamente abarcaría tal vez unas 100 personas. Y si tenemos que actuar en un pabellón, como puede ser un polideportivo o sitios por el estilo, tiene una acústica muy mala, con lo cual por mucha potencia que tengáis, realmente por lo general nunca se va a escuchar muy bien. Bueno, y a modo de resumen, recordad que un equipo de sonido consta de 4 partes. La fuente de audio, la mesa de sonido, la etapa de amplificación y los altavoces. Es verdad que podéis encontraros algunas cosas juntas, como puede ser una mesa autoamplificada o un altavoz activo. De esta manera pues nos permiten ahorrar elementos y tener todas las cosas un poco más juntas. Y una última cosa también es verdad que los vatios no son una medida de volumen, con lo cual no os fiéis de eso. Realmente el volumen se mide en presión acústica, es decir, en decibelios. Bueno, y 2 últimos consejos. Cuando hablamos de potencia, hay mucha mentira en este campo, ¿vale? Entonces, hay 2 tipos de potencia. Una que es la potencia PMPO, que es la potencia pico que puede alcanzar vuestro equipo,
Y también está la potencia RMS, que es la potencia promedio. Siempre que necesitéis buscar un equipo de sonido, fijaros en la potencia promedio, es decir, en la potencia RMS, que es la potencia real de vuestro equipo de sonido. La potencia pico se utiliza solamente para agrandar los valores del equipo, pero nunca son fiables. Y si necesitáis comprar algo de equipo de sonido, de cables o lo que necesitéis, hay 3 páginas que realmente son de mucha ayuda porque tienen muchísimos productos y muy baratos, que son Music Productive, Music Store y Thomann. ¿Vale? En cualquiera de las 3 podéis encontrar productos que seguro que os van a ser muy útiles. Como siempre, recordad seguirnos por Facebook y por Twitter, y también suscribiros a nuestro canal de YouTube. Y además, a la derecha de la página web hay un formulario para sugerir temas. Intentaré responder vuestras sugerencias en futuros episodios del blog. En el próximo episodio os voy a hablar sobre voltaje, intensidad, baterías, bueno, muy útil para poder conectar vuestros circuitos. Así que ya sabéis, nos vemos la semana que viene, creando magia.